Buenas tardes. Muy buenas noches, ya no son tardes, son noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, estamos en su programa, estudiemos juntos La la Biblia. Biblia. Así que vámonos a estudiar la Biblia, vamos a conocer un poquito más del amor de Dios, de los juicios de Dios, de la justicia de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que pues ya vamos en el video 116 y pues estamos ya en números 2. Vamos a estudiar el campamentos y jefes de las tribus. En el video 115 vimos el censo de Israel en Sinaí. Así que hoy vamos a ver que levantaron bandera en el campamento y bueno, según la tradición rabínica, la bandera de Judá es un león, la de Rubén es la cabeza de un hombre, la bandera de Efraín es un buey y la de Dan es un águila. Y en Ezequiel estas cuatro figuras están representando se están representando en las banderas. Así que espero que pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar ahora para que conozcamos más y más de todo lo que nos habla Dios en su palabra. Así que, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estoy. Pues bien. Pues bien. Aquí estamos, ¿verdad? Así que sigan orando por nosotros, que necesitamos de sus oraciones para que estos videos cada vez más y más los vea la gente, que los compartan. Así que cada uno hay que compartir la palabra de Dios. Es un mandato de Dios, ¿verdad? Que vayamos a evangelizar a todo el mundo y pues los medios, ¿verdad? Aquí en YouTube es un medio muy valioso, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda conocer la palabra de Dios. Así que comparta la palabra de Dios con sus amigos, con sus vecinos, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acuérdense de que a veces la palabra de Dios la leemos y no la podemos entender, ¿verdad? Y es importante cuando nos explican la palabra de Dios. Y yo soy una de ellas, que por eso Virgilio tiene canas blancas, no canas negras. Canas verdes. Canas verdes, porque siempre estoy allí, ¿verdad? Haciéndole preguntas y pues batallo, ¿verdad? Un poquito para entenderla, pero por eso hicimos estos videos, para que todos podamos entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y claro, primero pidiéndole a Dios que nos ayude para que podamos entender cada vez más el amor de Dios y todo lo que es Dios, ¿verdad? Así que es importante que la estudiemos, que la meditemos, que la escudriñemos y que todo lo que oigamos, ya sea por los videos o por otros videos que ustedes escuchen, siempre ver lo que está allí en la Biblia, ¿verdad? Así que seamos como los de Berea, que siempre estaban viendo que lo que oían, lo que leían, estaba allí en la palabra de Dios. Así que ustedes también hagan eso, ¿verdad? Que lo que nosotros leamos o lo que estemos aquí diciendo, ustedes lo comparen con la palabra de Dios, ¿verdad? Y si ustedes ven que nos equivocamos en algo, ustedes díganos, allí se equivocaron, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos. Así que, bueno, pues empecemos. Una de las cosas que, bueno, lo que estaban diciendo Gloria, ¿no? Es la importancia de estar revisando la escritura, estar viendo o comprobando que lo que se escucha se concuerde con lo que dice la escritura. Porque ¿cómo vamos a saber si alguien nos está predicando la verdad si no conocemos lo que dice la Biblia, que es la palabra de verdad? ¿Cómo vamos a saber si nos están diciendo alguna mentira o alguna herejía si no conocemos la escritura? Entonces lo importante de la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, es conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios dice en su palabra,
para que cuando nos prediquen algo que no es la verdad, que tiene un matiz de mentira, entonces sepamos discernir entre lo uno y lo otro, entre la verdad y la mentira, entre una buena predicación de una falsa predicación, y así poder identificar también al falso maestro del verdadero maestro. O sea, es nuestra vida la que depende de eso, es nuestra vida la que la que está en juego, porque el que predica mal, bueno, su vida está en juego porque está predicando mal, está predicando el error o el engaño, y hay gente que lo sabe y de todos modos lo hace porque está persiguiendo detrás de ese engaño, está persiguiendo el beneficio económico. Lo podemos ver en muchas iglesias, sobre todo las mega iglesias. Las predicaciones no tienen nada que ver con lo que la Escritura enseña, nada que ver con el Evangelio. Entonces, por eso la importancia de estos estudios y otros muchos estudios. O sea, el de nosotros es lo más sencillo que pueden encontrar, lo más elemental que pueden encontrar. Hay muchos buenos maestros de las Escrituras y mucho de lo que nosotros les decimos lo hemos obtenido de esos maestros. Entonces, cuando se trata de conocer la Escritura, de aprenderla y de saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre el error y la verdad, es necesario conocer la Escritura para no dejarnos engañar por los falsos predicadores, que desgraciadamente los hay. Hoy estábamos en una reunión, en una informal, ¿no?, ya fuera del servicio, con varios hermanos de la iglesia. Y estuvimos platicando después de antes de comer juntos, durante la comida y después de la comida, estuvimos platicando de temas de la Biblia. Surgieron preguntas y hubo respuestas. Entonces, en un ambiente así, informal, fuera del servicio, se puede uno extender mucho hacia, digamos, en el servicio tenemos un límite, ¿no?, de tiempo, pero ahí no teníamos límite. Nos extendimos como por casi 4 horas, yo creo. Y eso fue todo algo fuera del servicio, entonces algo espontáneo. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la Escritura? Bueno, que nos va a inquietar a querer buscar más de lo que dice Dios en su palabra, que también nos va a amonestar, a decirnos, más bien a revelarnos cuando hay una verdad y cuando hay una mentira, cuando hay algo correcto y cuando hay una herejía. Entonces, recordemos, ¿no?, el ejemplo de Berea, lo que mencionaba ella. Ellos siempre decían, vamos a ver a la Escritura. Por eso Berea. Berea. Se me ocurrió, ¿no?, de pronto. Pero los de Berea era lo que tenían. Escucharon a Pablo, pero dijeron, bueno, está predicando algo nuevo para nosotros. Vamos a comprobar si lo que dice con las escrituras que citó concuerda con la Escritura. Entonces tuvieron una actitud correcta, que escucharon a Pablo, dijeron, bueno, suena bien, pero es algo que no habíamos escuchado antes. Vamos a comprobarlo con la Escritura. Y eso era lo importante. Escucharon, no lo desecharon, fueron a comprobarlo en la Escritura, y una vez comprobado, entonces podían aceptar lo que decía Pablo. Así ustedes, así nosotros, conocemos la Escritura,
nos predican algo, lo comprobamos con lo que dice la Escritura, o simplemente viene a la memoria lo que dice la Escritura. Y sabemos la interpretación porque la hemos escuchado, la interpretación muchas veces. Y Dios nos ha revelado a veces la interpretación correcta de tal Escritura. Entonces, cuando escuchamos algo que es nuevo, bueno, no lo desechamos simplemente porque es nuevo. No, pero lo comprobamos con lo que dice la Escritura. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces sí, no hay ningún problema en rechazar lo que se nos dijo. Pero si está de acuerdo con la Escritura, la interpretación es correcta, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Hay maestros fieles que interpretan de la misma manera, entonces podemos aceptarlo con toda libertad, con todo gusto. ¿Por qué? Porque es correcto y está bien interpretado. Aquí en el en el capítulo 1 de Números, primero vimos que la genealogía era importante para el pueblo de Israel, saber a qué tribu pertenecían. Y entonces cada uno tenía que saber cuál era sus ancestros, de dónde venían, quién había sido el patriarca fundador de su tribu y de qué familia descendían ellos. Porque el patriarca tuvo varios hijos y cada uno de sus hijos formaba una familia. Entonces, de ahí se iba formando entonces la genealogía de cada uno. Por eso se dice, hijo de este, y luego de la tribu de Dan, o de la tribu de Judá, o de la tribu de Neftalí, de José, de Efraín y Manasés, etcétera, de Rubén. Entonces llegaban hasta esos patriarcas, porque ya sabían que antes de ellos, bueno, estaban Abraham, Isaac y Jacob. Pero llegaban a los patriarcas, a los que habían dado origen a cada una de las tribus. Entonces tenían que saber, era importante saber a qué tribu pertenecían. En este capítulo 2 vamos a ver que era necesario también la ubicación de cada una de las tribus en el campamento, porque era el orden en que iban a marchar. Y cada uno tenía que saber a qué tribu pertenecía, porque tenía que conocer cuál iba a ser su puesto, el puesto de cada uno dentro del orden de marcha de todo el campamento, de todo el pueblo de Israel. Y cuando salían a la guerra tenían que saber cuál era su posición, la posición que iban a tener en el ejército. Ese es el énfasis que se menciona aquí en el capítulo 2. Ellos tenían que saber a qué tribu pertenecían primero y luego cuál iba a ser la posición que iban a tener en el campamento, el orden de marcha del campamento y la posición que iban a tener cuando salieran a la guerra. Entonces aquí se mencionan 3,550 hombres capaces de salir a la guerra. Y los vamos a ver detallados muy, muy rápidamente porque es repetición. El campamento de junto con y con tres tribus ubicadas, una al este, otra al sur, otra al oeste y otra al norte. Entonces, 3 tribus en cada uno de los puntos cardinales. Y eso lo vamos a ver aquí. Entonces, ese era el orden de marcha. Iban a salir primero los de esta tribu, los de estas 3 tribus, y luego estas otras, y luego los levitas, y luego estas otras tribus. Lo vamos a ver detallado aquí. Vamos a procurar hacerlo rápidamente porque no hay mucho que decir, más que era la distribución del campamento a la hora de asentarse en un lugar y la distribución del campamento a la hora de partir de ese lugar hacia otro lugar. Y todo el campamento, donde quiera que se detenían, estaba en ese orden.
Entonces lo vamos a ver así, pero vamos a orar primero porque es necesario. Siempre a la hora de estudiar la Escritura, usted dedique unos momentos a la oración, a pedirle a Dios que le dirija, que le lleve a través de la lectura al entendimiento correcto de la Escritura. Tal vez en ese momento no entienda, pero con el tiempo, porque usted le está pidiendo a Dios que le lleve a la interpretación correcta, un día Dios le va a decir, esta es la interpretación. O sea, usted va a saber que Dios le está diciendo, esta es la interpretación. No va a oír la voz de Dios, no va, bueno, tal vez no la oiga, tal vez sí la oiga, pero usted va a saber que es Dios hablándole, aunque no haya escuchado la voz. A través de otro predicador, por ejemplo, Dios le va a decir, esta es la interpretación correcta. Entonces oremos primero. Bendito Dios y Padre, de nuevo muchísimas gracias por esta oportunidad de estos videos, Padre, de poder presentarlos y aportar nuestro granito de arena, Padre, a lo mucho que se puede decir de tu palabra. Tu palabra es inagotable, Padre, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice tu misma palabra. Y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, que tu palabra nos guíe, nos instruya, nos redarguya y que nos enseñe pues lo que es la justicia de Dios, como tu justicia, Padre, es necesaria. Y en la justicia de nuestro Dios, bueno, todos estamos destituidos de tu gloria. ¿Por qué? Porque la justicia dice que toda el alma que pecare esa morirá. Y después nos dice tu palabra que todos hemos pecado. Entonces todos estamos destituidos de tu gloria. Todos merecemos el castigo, Padre, la muerte. Sin embargo, tú nos revelaste también en tu palabra que hay una manera de escapar de la justicia divina, una manera de que esa justicia pase sobre nosotros, porque ya fue aplicada esa justicia divina sobre nuestro Señor Jesucristo. Él pagó la pena por los pecados de todos nosotros, y en Él tenemos la esperanza de la salvación, en Él tenemos la vida eterna, en Él tenemos todo lo que necesitamos para estar en comunión contigo. El Señor Jesús prometió enviar a tu Espíritu Santo y lo envió. Tu Espíritu Santo hoy nos dirige, hoy nos enseña y nos lleva a toda la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo en su palabra, en su mensaje: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces no hay otro camino hacia el Padre. No hay otra verdad revelada sino a través de Jesucristo. No hay vida sino a través de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida y la tomó de nuevo, resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, la vida que ha sido prometida a todos aquellos hombres y mujeres de fe que se encuentran registrados aquí en la Biblia, y aquellos que no están registrados aquí en la Biblia también. Hemos recibido esa promesa y la aceptamos, la creemos, y nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado con su sangre y somos parte de tu familia, Padre. Somos parte de ese grupo de personas que pues nos hemos sometido a tu voluntad. No somos perfectos aún, pero estamos sometidos a tu voluntad y queremos seguir sometiéndonos, y queremos incluso, Padre, ser testigos tuyos, como dice nuestro Señor Jesucristo, testigos de los padecimientos de Cristo, y eso significa que también nosotros hemos de padecer los mismos padecimientos de Cristo. Tú ayúdanos en estas cosas que han de suceder, Padre, porque vienen tiempos difíciles en los que la iglesia tiene que tener mucha fe para mantenerse en pie ante las pruebas, para que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra,
estemos nosotros de pie para recibirlo y lo recibamos en el aire y así estemos siempre con nuestro Señor Jesucristo. Gracias pues, dirígenos en esta lectura, Padre, porque es prácticamente una lectura, una guía que estamos haciendo al leer para nuestros hermanos tu palabra y hacer comentarios que a veces breves, a veces no tan breves, pero comentarios que sean útiles y que no sean de nuestro propio corazón, sino que sean conforme a lo que dice tu palabra. Guíanos pues en esta lectura, Padre, y enséñanos a nosotros y enseña a aquellos que escuchen estos mensajes. Gracias pues por todo. Bendice esta lectura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Números 2, campamentos y jefes de las tribus. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán las de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Síguele. Hasta el 7, hasta el 8. Okay. Su cuerpo hasta el 9. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. ¿Hasta ahí? Bueno, y tengo en Números 2, 1 al 2, que los hijos de Israel acamparán junto a su bandera. Y bueno, la bandera se emplea para hacer señales o para indicar una cosa, para distinguir un país, institución o entidad. En la Biblia se usaban en tiempos antiguos para propósitos militares, nacionales y eclesiásticos. Somos el único país en el mundo que tiene una Biblia abierta en su escudo nacional, donde se lee Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Isaías 59:19 dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Está bien. Entonces, es Dios el que está dando la distribución de cada uno. Aquí ubica primero a la tribu de Judá. Y los que lo acompañaban, las tribus que lo acompañaban a Judá, son las tribus de Isaacar y de Zabulón. Entonces, esas eran las primeras 3 tribus que estaban ubicadas en el campamento. Y cuando partían de un lugar en sus jornadas, era Judá con las otras 2 tribus, Isaacar y Zabulón, los que iban delante. Por eso es que hoy la tribu de Judá está en su lugar, en Israel. Hoy se nombra a Israel con el nombre de Judá. Entonces son la tribu que permaneció. Y ellos son los que están representando a todas las tribus de Israel. No es que estén perdidos los demás tribus, no. Ellos, como vimos aquí en el capítulo 1, ellos conocían su genealogía. Entonces siempre la supieron, siempre la estuvieron manteniendo. Entonces en Judá, en los judíos,
están representadas todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Por ahí dicen muchos estudiosos de la Biblia que los judíos tienen identificados a los levitas, a los sacerdotes levitas, para, según ellos, cuando construyan de nuevo el templo, entonces ejerzan los levitas, más bien los sacerdotes descendientes de Aarón, ejerzan su ministerio, ejerzan su ministerio ante todo el pueblo de Israel. La tradición judía siempre ha sido muy fuerte. Ellos quieren volver a todo ese ritual de sacrificios que tenían antes, porque para ellos aún su herencia nacional está basada en eso, en el templo y los sacrificios que se hacían en el templo. Y es lo que quieren de nuevo hacer, volver a ofrecer los sacrificios en el templo. Entonces ellos tenían que conocer su identidad. Entonces, sí, está Judá ahí, pero ahí están representadas todas las demás tribus. Hay de todas las demás tribus. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, Él les dijo a los discípulos, en casa de samaritano no entréis, no, en casa de samaritanos no entréis, y por camino de gentiles no vayáis. Y luego les dice, pero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cómo los envía a unas tribus que están perdidas? O sea, no tiene sentido, ¿no? Si están perdidas, no saben dónde están. Pero Él les dice, no vayan, sino a las casas o a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, sabían ellos dónde estaban esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dicen perdidas porque fueron los que se apartaron de la adoración a Dios. Después también los judíos se apartaron, así que también eran ovejas perdidas, porque también abandonaron la fe de Dios. Pero primero fueron la casa de Israel, las tribus del norte. Se apartaron, entonces por eso se les decía las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fueron llevados cautivos, fueron invadidos, huyeron hacia Judá y se ubicaron muchos en Judá. Permanecieron otros en el norte y con la invasión se los llevaron al exilio. Pero después también Judá fue llevada al exilio. Pero entre todos estos de Judá estaban las demás tribus ya reunidas allí. Entonces se los llevan en el cautiverio y en el cautiverio se dedican a conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios, y luego regresan a su tierra, pero regresaron las 12 tribus, con menos gente, pero regresaron todos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Bueno, yo vine a buscar lo que se había perdido. Eso fue lo que dijo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vino? A Judá. Nació en Belén de Judá. Vivió en Nazaret de Galilea. Y en su ministerio se ubicó en Capernaum, también en Galilea. Capernaum es la casa de Nahum, del profeta Nahum. Entonces, todavía en el norte estaban las tribus de Israel. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán. Pueblo asentado sobre un gran monte vio una gran luz, y el pueblo que habitaba en sombras de muerte, luz les resplandeció. Pero ahí identifica el Señor Jesús 2 tribus, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Entonces no estaban perdidos, sino se les decía perdidos porque se habían apartado de Dios. Entonces, como también Judá se había apartado, entonces por eso ya el Señor Jesús dice,
prácticamente está diciendo, vayan solamente a las tribus de Israel. O sea, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando aquí se asienta el campamento, Dios dice, Judá, Isaacar y Zabulón van a estar al oriente, al este del tabernáculo. El tabernáculo iba a ser el centro. Y cuando salieran, Judá, Isaacar y Zabulón se iban a mover primero, iban a ir delante como líderes, como guías, como los principales, iban a ir delante de todo el pueblo. Que si encontraban guerra enfrente, primero iba a ir Judá con su cuerpo de ejército y las otras tribus. Continuando, porque si nos estamos alargando, en el 10 aquí vemos cómo viene la ubicación del segundo campamento, del segundo grupo de tribus. Dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur. Es el orden que va siguiendo, ¿no? El oeste hacia donde nace el sol. Digo, el este hacia donde nace el sol. El sur hacia abajo. Luego el oeste hacia donde se mete el sol. Y el norte, pues, hacia arriba del tabernáculo. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Elisur, ya se acuerdan que lo mencionamos la vez pasada, significa Dios es mi roca. Elisur. Rubén era impetuoso como las aguas. Sin embargo, aquí hay un líder que está tomando el liderazgo de la tribu de Israel y se llama Elisur, que quiere decir Dios es mi roca. Entonces, continuemos con la lectura. En el 11, su cuerpo de ejército con sus contados 46,500. Acamparán junto a él, o sea, junto a Rubén y al sur del tabernáculo. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 59,300. Y además, la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasai, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Entonces, ese era el orden en que iban a marchar y el orden en que se iban a ubicar al asentar el tabernáculo. Aquí viene enseguida una inserción, incrustación. Dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. El centro iba a ser el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo y del atrio del tabernáculo, los levitas, como si fueran un muro alrededor del tabernáculo, los levitas. Ellos estaban entre el pueblo y Dios. Entonces iban a ser como un muro alrededor del tabernáculo para proteger al resto del pueblo. Entonces ellos tenían que estar al centro del campamento. Y luego, como lo leímos, ¿no? en el oriente, al este, Judá con las otras tribus que lo acompañaban. Al sur, Rubén y las otras tribus que lo acompañaban. Rubén, ¿cuáles eran?
Simeón y Gad. Entonces, el centro era el tabernáculo, era la vida del pueblo de Israel. Entonces, tenía que ser protegido por todo el ejército alrededor. Pero el mismo tabernáculo rodeado de los levitas formaban como un muro para proteger al pueblo de Israel. Porque Dios es santo y el pueblo de Israel no todo era como los levitas. De hecho, los levitas también tenían su, como decimos en México, ¿no? Su cola que le pisen. Pero como Dios los había designado a ellos para ser los ministros del pueblo de Israel, entonces ellos servían de muro para proteger al resto del pueblo. Pero el resto del pueblo, los ejércitos, eran para proteger el tabernáculo. Nadie podía llegar al tabernáculo porque tenía que pasar primero por los otros campamentos, cada uno con su ejército. Entonces, continuamos. Tengo aquí en Salmo 64, dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y en Cantares 2:4 dice, nos llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Eso es lo que eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Su bandera lo que estaba mencionando Gloria hace rato al principio, antes todavía de empezar el video, el estudio, es la bandera, ¿no? El emblema de cada una de las banderas. Ella mencionó que la bandera de Judá, el emblema de la bandera de Judá es el león. Y se dice de el Señor Jesús que Él es el león de la tribu de Judá. El emblema de la bandera de Rubén es un hombre o la cabeza de un hombre. Entonces, y sí lo mencionó ella, pues está ¿qué? ¿Ezequiel? En Ezequiel está, ¿cómo lo mencionan? Un ser viviente, unos seres vivientes. Pero dice que esos seres vivientes tenían 4 caras. Por un lado tenía la cara de un hombre, por otro la cara de un león, por otro la cara de un buey, y por otro la cara de el aspecto de la cara era como el de un águila volando. Entonces esas 4 banderas son las que están representadas aquí. Y vamos a ver enseguida la bandera del siguiente campamento, ¿no? Del campamento de Efraín. Aquí Efraín no es uno de los hijos directos de Israel, es el nieto de Israel. De hecho, el padre de Efraín es José, pero Jacob o Israel adoptó a los 2 hijos que tenía José en Egipto, que tuvo José en Egipto. Él los adoptó y él dijo, en ellos va a ser perpetuado mi nombre. Y de hecho ellos representaron a Israel cuando hubo esa división. Ellos representaban a Israel, la casa de Israel. Pero aquí está mencionado Efraín como uno de los principales, la principal tribu, y que tenía su propia bandera. Entonces, no sé qué más, o quieres continuamos. En Números 2:17 dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. Y bueno, ya después vamos a ver en el 33, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel. Bueno, 18. Dice, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín,
Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín 108. 108,100. Por sus ejércitos irán los terceros. La bandera de... Ok. ¿Allí? Ok. Sí. ¿Comentario? No, pues no. Aquí se menciona a Efraín y a Manasés, que eran hijos de José. Y como les dije hace rato, o sea, ellos fueron adoptados por el abuelo, por Jacob, Israel. Entonces ellos se convirtieron prácticamente, José, la tribu de José se convirtió o se dividió en dos tribus. La tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Incluso la tribu de Manasés era muy grande, tan grande que la mitad de la tribu de Manasés se ubicó en el oriente del río Jordán y la otra mitad en el occidente del río Jordán. Entonces era tan grande esa tribu que tuvo que dividirse en dos a la hora de llegar a la tierra prometida. Pero estos dos que se mencionan aquí primero eran de la tribu de José. Era una división que hubo en la tribu de José, Efraín y Manasés. Entonces se mencionan aquí juntos, pero como si fueran dos tribus separadas, ¿no? El campamento de la bandera del campamento de Efraín es el siguiente grupo de tribus que se va a ubicar en el occidente del tabernáculo. Y luego se menciona en el 20, junto a él estará la tribu de Manasés, que era hermano de Efraín, que formó la otra tribu, la tribu de las dos tribus que formaron las dos tribus de José, o la división en la tribu de José. Y junto a ellos está la tribu de Benjamín, el menor de la familia. Entonces, de la familia de Jacob. Entonces, ellos tres se ubican en el lado occidental, se puede decir en la parte de atrás del tabernáculo. Y ese era el orden en que iban a marchar y que se iban a instalar, y el grupo de ejército que tenían. Entonces estaba protegido el frente, un costado, la parte de atrás, y el otro costado hacia el norte. Como les digo, o sea, esto es una repetición de cómo estaban ubicados, porque se dice, ¿no?, de cada uno cuántos tenían el ejército, y al final se dice cuántos componían el grupo de tres tribus. Entonces, aquí nos podemos ir más rápido porque no hay mucho más que explicar. Simplemente que ellos sabían cuál era su ubicación, y a la hora de hacer guerra, ellos sabían cuál era la posición que iban a llevar en el ejército. En el 26, en el 25, dice, la bandera del campamento de Dan, el último grupo, estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Aquí el emblema de la bandera de Dan es el águila. El emblema de la bandera de Efraín es el buey. Entonces, esto lo han dicho la tradición judía. No la podemos rechazar toda, ¿no? Ellos han dicho, ¿no?, que la bandera de cada uno representaba a un reino de los de aquí de la tierra. Por ejemplo, el león es el reino salvaje, el reino de las bestias terrestres. El hombre, bueno, la cara de hombre, pues es obvio, ¿no? Representa el reino humano, el reino de los seres humanos.
El buey representa todos los animales domésticos y el águila representa todas las aves. Entonces todos los reinos estaban ahí representados. Entonces el buey era el emblema de la bandera de Efraín y el águila es el emblema de la bandera del campamento de Dan. El 26, su cuerpo de ejército con sus contados 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41,500. Y la tribu de Neftalí, la tercera tribu de ese grupo. Y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Y luego el 32 hace la suma. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Era un ejército bastante grande, considerándolos todos juntos. Pero cuando iban a la guerra, mandaban, digamos, 5,000, 10,000, 20,000, dependiendo de lo que tuvieran que hacer. Entonces, de hecho, era el contar a todos ellos, era para saber cuántos podían salir a la guerra. No porque todos iban a salir a la guerra. No, era para saber cuántos, con cuántos soldados contaba el pueblo de Israel. Entonces, era para saber cada uno de ellos, ya lo hemos repetido, cuál iba a ser su ubicación a la hora de salir, a la guerra. El 33 y 34. Dice, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Entonces los levitas, el trabajo de los levitas era ser ministros, y el de los sacerdotes era interceder y abogar y ofrecer los sacrificios del pueblo. Ellos lo hacían, los sacrificios, los sacerdotes. Los levitas ayudaban en el montaje y desmontaje del tabernáculo y de acarrearlo, de cargarlo sobre sus hombros. Y en algunas cosas que eran demasiadas y muy pesadas, pues les dieron carretas para que los movieran. Pero llevar las cosas santas las tenían que hacer los levitas sobre sus hombros. Entonces, por eso era la importancia de saber cómo se iba a ubicar, qué posición iba a tener cada uno en el campamento. Si recordamos lo que dice Primera de Corintios 12, nos habla ahí de la analogía, ¿no?, del cuerpo humano. 12. La analogía del cuerpo humano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hasta el 14. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Hasta ahí? Es el 14, ¿no? Uh-huh. Entonces es la analogía del cuerpo humano, o sea, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función.
Mi mano no puede hacer la función de la nariz. Ni la nariz puede hacer la función de los ojos. Ni los ojos pueden hacer la función de la boca. Los órganos internos, cada uno tiene su función. El corazón no puede hacer la función de los pulmones y los pulmones no pueden hacer la función del estómago. Somos muchos cuerpos, nosotros tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo y la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene muchos miembros, pero cada uno tiene su función. Eso es lo que vimos aquí. Cada uno tiene su función dentro del campamento. Los levitas era ministrar, llevar, transportar el tabernáculo a donde quiera que se movieran, montarlo y desmontarlo. El resto de las tribus, la función de ellos tenía que ver con la protección del campamento, del pueblo. Ellos, como soldados que eran en el ejército, tenían su función y tenían que saber qué parte iban a ocupar en el campamento y qué parte iban a ocupar cuando tuvieran que salir a la guerra. Entonces, cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Usted que escucha tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. No puede usted querer hacer la función de alguien más. No, el Señor le va a dar a usted su propia función dentro del cuerpo de Cristo. Si usted llega a un lugar y quiere quitarle el puesto al pastor, o sea, ¿quién le dice a usted que usted está capacitado para ser pastor o pastora? No, es que el Señor Jesús tiene que decir, el Espíritu, el Señor Jesús a través de su Espíritu tiene que decir cuál es nuestra ubicación dentro del cuerpo de Cristo y nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hay alguien ocupando ya una función, esa es de esa persona, sea hombre o sea mujer. Y no vamos a llegar a querer desplazar a esa persona para ponernos nosotros. No se trata de eso. Entonces, tenemos que identificar nosotros cuál es nuestra parte y nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Una vez que lo identifiquemos, el Señor Jesús se va a encargar de ubicarnos y de darnos nuestra función allí en ese lugar, en esa posición. Entonces, pero tenemos que confiar en que es Él el que lo va a hacer y no llegar nosotros a hacerlo por nuestros pantalones. No se trata de eso. No estamos en una democracia, estamos en una teocracia. Y en la teocracia es Dios el que decide cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Es el Padre el que decide. Y a través del Espíritu la da a conocer. La función de ella, la función mía, la función de usted. Así que aquí está diciéndonos que los levitas no tienen nada que ver con el ejército. ¿Por qué? Porque su trabajo no es salir a la guerra. Es cierto que a veces acompañaba un levita o un sacerdote a un ejército, como con David. Había un sacerdote que se había refugiado con él, con David, y llevaba efod. Y David, cuando tenía que salir a hacer guerra, le preguntaba, saca el efod. Y el levita, el sacerdote lo sacaba y se lo ponía el efod. Y consultaba a Dios a través del sacerdote. Y Dios respondía a través del sacerdote. Entonces era ese el trabajo del sacerdote, estar entre el ser humano y Dios. La fe de la persona era la que saca el efod. Saúl también le dijo al sacerdote una vez, saca el efod para averiguar qué es lo que está sucediendo. Pero luego dijo, no, ¿sabes qué? Olvídalo, tenemos que ir allá a hacer guerra.
Entonces, David no salía si no consultaba a Dios. Y cuando hizo cosas sin consultar a Dios, bueno, falló estruendosamente. Pero era la actitud de David, que siempre se arrepentía de su falta y corregía, y nunca más volvía a tener ese problema. Nunca más. Entonces, aquí vemos ya los levitas, por último, fueron los levitas los que se dijo de ellos: no van a estar entre los contados del ejército. Ellos tienen su trabajo, ellos están libres del ejército, libres de hacer guerra. Y así estuvieron por muchísimos años, de cientos de años, así estuvieron. Entonces, pues ahí terminamos, a menos que tengas algo más. No, pues qué bonito. Me imagino cuando vayamos marchando, ¿verdad? Y con nuestra bandera, toda la familia González, toda la familia suya, que vayamos toda la familia, ¿verdad? Y con nuestras banderas, eso es el propósito de Dios, ¿verdad? Que todos seamos una tribu para Dios, que seamos los contados para Dios, ¿verdad? Así que si usted todavía no está entre esa tribu que Dios quiere, ¿verdad? Pues solamente es que usted venga a Él arrepentido, ¿verdad? Solamente Él pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Libertador, y que Él nos dará la vida eterna. Así que creamos que Él vino a la cruz para salvarnos, y así cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos siendo contados en la tribu de Dios, ¿verdad? Así que la familia de en la familia de Dios. Así que imagínese ese momento, ¿verdad? Cuando vayamos todos marchando para ir a la presencia de Dios, y vayamos todos con esa bandera, la bandera de Dios. Así que imagínense las bodas del Cordero. Wow. En esa boda vamos a estar representadas todas las familias de la tierra, todos los países de la tierra. Y el banquete va a ser multinacional. Va a haber una sección para que Israel presente sus comidas, para que los árabes presenten sus comidas, los americanos presenten sus comidas, y va a haber un espacio para que los mexicanos presentemos nuestras comidas. Los tamales, el menudo. Entonces, digo, es una idea que se me ocurre a mí, no digo que así va a ser, pero una idea que se me ocurre a mí. De hecho, el que va a preparar la comida, como dice en la parábola, ¿no? Que un hombre noble hizo banquete para las bodas de su hijo. Entonces, ¿quién es el hombre noble? Pues es el Padre. ¿Quién es el hijo del hombre noble? Pues Jesús. Pero dice que el padre de familia, preparó el banquete. O sea, no que lo haya hecho él mismo, pero él da la orden. Bueno, el banquete tiene que ser así, 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 así. Entonces, ¿qué se va a servir en las bodas del Cordero? Bueno, pues es el Señor, el Padre, nuestro Dios Todopoderoso, el que va a decidir qué es lo que se va a servir en esas bodas especiales. ¿La está usted esperando, esas bodas? Nosotros la estamos esperando. A veces nos desesperamos por lo que vemos a nuestro alrededor, pero seguimos con la esperanza de la venida de nuestro Señor y las bodas que están preparadas para ese día, esa hora, es todo. La fecha exacta la tiene preparada Dios. Así que, pues, como dijo Gloria, si usted no lo ha hecho, hágalo. Pídale a Dios
que le perdone sus pecados, o sea, arrepentirse primero de sus pecados y reconocer que por culpa de nuestra el Señor tuvo que morir en la cruz. Entonces arrepentirnos de haber sido la causa de ese castigo tan severo que le dieron a Él. Y arrepentirnos, pedir perdón, pedirle a Dios que nos haga parte de su familia, de la gran tribu de Dios, y que nos dé las promesas que Él tiene para los creyentes: la vida eterna, la salvación, el perdón que nos da con el arrepentimiento. Todas esas cosas, pedírselas a Dios y en esa condición esperar la venida de su Señor y Salvador Jesucristo. Es la esperanza más grande a la que podemos aspirar. Fuera de eso, no hay esperanza para nadie. Solo hay una horrenda expectación de fuego y de ardor de fuego. Entonces, si no ha hecho usted una confesión de su fe en el Señor Jesús, hágala. No deje pasar el tiempo. Es necesario que la haga, porque en ella es donde hay esperanza para usted. Para nosotros ya ha ocurrido. ¿Por qué? Porque tenemos años de ser creyentes y de permanecer en la iglesia, aprendiendo más acerca de nuestro Señor y Salvador. No hemos tenido una sola iglesia, aunque hemos estado en algunas por varios años, pero no hemos estado en una sola iglesia porque sabemos que no hemos estado en una sola denominación, porque sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, son los seres humanos que han hecho esa confesión de fe, y en eso vemos muchos hermanos en diferentes denominaciones, pero son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque creemos en la misma salvación, en el mismo Salvador, en la misma conversión. Predicamos el mismo evangelio, que solo hay salvación a través de Cristo. Entonces, por eso es que vemos a la iglesia alrededor del mundo como una sola entidad, un organismo vivo. Eso es lo que somos, un organismo vivo en todo el mundo, y Dios sabe quiénes de cada denominación, quiénes son su remanente fiel. Ok, pues ya hemos terminado. Ya es todo. Bueno, pues comparta los videos, no se le olvide. Nos ayudaría bastante, ¿verdad? Porque cuando usted comparte los videos, YouTube les sigue mandando los videos y los sigue mostrando, así que eso nos ayudaría a que YouTube también los comparta con otras personas, ¿verdad? Así que ayúdenos a compartirlo para que más y más gente conozca todo lo que es Dios, ¿verdad? Así que bueno, hasta ahorita, hasta aquí hemos terminado. Que Dios les bendiga, que tengan una noche súper, archi, mega bendecida. Bye bye. Hasta pronto.